¿Qué harías si la persona que más amas te humillara de la peor manera posible frente a todos? Esta es la historia de una noche que lo cambió todo, un punto de inflexión que desató una fuerza inesperada y demostró que, a veces, tocar fondo es el primer paso para volar más alto que nunca. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Isabela Torres se había preparado durante 3 semanas para aquella fiesta de graduación. No solo porque era la culminación de la maestría de su esposo, sino porque sería la primera vez que conocería a sus colegas después de 5 años de matrimonio. Mateo siempre tenía excusas para no presentarla a su círculo profesional, alegando que eran encuentros casuales o que ella estaría cansada del trabajo. Aquella noche de sábado, eligió un elegante vestido azul marino, se alisó el cabello y se esmeró en el maquillaje. Quería causar una buena impresión. Al fin y al cabo, Mateo siempre comentaba lo exitosos que eran sus colegas y sus esposas también. Isabela trabajaba como fisioterapeuta en una clínica respetada, la Clínica del Sol, y siempre se había enorgullecido de su profesión. Pero últimamente, Mateo hacía comentarios sutiles sobre cómo podría esforzarse más o buscar algo más grande. El salón de fiestas del Hotel Palace estaba elegantemente decorado, con graduados y familiares circulando en pequeños grupos. Isabela sonrió al ver a Mateo conversando animadamente con 3 hombres de traje. Él la vio acercarse y, por un momento, ella notó una expresión extraña en su rostro, como si estuviera calculando algo. «Chicos, esta es Isabela», dijo Mateo cuando ella llegó al grupo. Los 3 hombres sonrieron educadamente, extendiendo sus manos para saludarla. «Mucho gusto», dijo el primero. «Mateo siempre habla de ti». Isabela sintió el pecho llenarse de orgullo. Finalmente, Mateo la elogiaba ante sus amigos, pero lo que vino a continuación le partió el corazón como una cuchilla afilada. «Pues sí», continuó Mateo, gesticulando casualmente con la copa en la mano. «Ahí está el peor error de mi vida. Me casé muy joven, saben cómo es. Uno no conoce bien el mundo y acaba atándose a cualquier cosa». El silencio fue instantáneo. Los 3 hombres se miraron incómodamente, sin saber cómo reaccionar. Isabela sintió que la sangre se le helaba en las venas. Las piernas le temblaron ligeramente. Por un momento pensó que había oído mal. Quizás era una broma de mal gusto. Tal vez él se refería a otra cosa. «Mateo», susurró ella, con la voz temblorosa. «Ah, relájate, Isa», dijo él con una sonrisa cínica. «Sabes que es verdad. Mira hasta dónde has llegado en la vida. Fisioterapeuta de una clínica de barrio. Yo podría estar casado con una abogada, una médica, alguien de mi nivel intelectual, pero bueno, uno se acomoda, ¿no?» Uno de los colegas, claramente incómodo, murmuró algo sobre ir a buscar bebidas y se alejó. Los otros 2 permanecieron inmóviles, testigos silenciosos de aquella humillación pública que Isabela jamás imaginó vivir. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero algo mucho más fuerte estaba creciendo en su pecho. No era solo tristeza o dolor, era una claridad cristalina sobre quién era realmente el hombre con quien había compartido su vida durante 5 años. Mateo continuó, aparentemente satisfecho con su propia actuación. «Entienden ahora por qué nunca la traía a nuestros encuentros, ¿verdad? Imaginen que la llevo a cenar con la gente de la dirección de InnovaCorp. Sería una vergüenza». Fue en ese momento que Isabela respiró hondo y sintió una fuerza surgir de algún lugar profundo dentro de ella. 5 años de comentarios sutiles, de menosprecios disfrazados de consejos, de bromas que no había que tomarse en serio. 5 años siendo lentamente convencida de que no era suficiente, de
que debería estar agradecida por tener un esposo exitoso como Mateo. Pero al mirar a aquellos hombres avergonzados, al ver la expresión de superioridad en el rostro de su propio marido, Isabela finalmente vio la verdad que se había negado a ver durante tanto tiempo. «¿Sabes, Mateo?», dijo Isabela, con la voz ahora firme y clara, cortando el aire tenso del grupo. «Tienes razón en una cosa. Realmente cometí un error terrible». Mateo sonrió satisfecho, pensando que finalmente ella estaba admitiendo su inferioridad. Los dos colegas que permanecieron allí parecían aún más incómodos, pero curiosos por ver a dónde llevaría esa conversación. «Mi error», continuó Isabela, «fue creer que un hombre que necesita menospreciar a su propia esposa para sentirse superior realmente vale algo». La sonrisa de Mateo desapareció instantáneamente. ¿Saben lo que este hombre hizo la semana pasada? Isabela se dirigió directamente a sus colegas, que ahora la observaban con total atención. Me pidió que pagara la cuota de su coche porque su sueldo aún no había llegado. Yo, la fisioterapeuta de la clínica de barrio, salvé al ejecutivo exitoso de la vergüenza de tener su nombre en la lista de morosos del banco. Isabela, para con eso, Mateo intentó interrumpir, pero ella continuó implacable. ¿Y saben por qué trabajo en una clínica de barrio? Porque elegí trabajar en un lugar donde realmente puedo ayudar a personas que necesitan tratamiento accesible. Podría estar en clínicas de lujo en la zona norte, cobrando 5 veces más, pero preferí marcar la diferencia en la vida de quienes no tienen recursos. Eso se llama carácter, algo que aparentemente no se enseña en una maestría. Los dos colegas ahora miraban a Mateo con una expresión completamente diferente. Uno de ellos, en particular, parecía reconocer algo en las palabras de Isabela. Pero lo que más me impresiona, prosiguió, es descubrir que el hombre que siempre criticó mi bajo nivel intelectual reprobó 3 veces la carrera de administración antes de finalmente lograr graduarse. Información que descubrí cuando organicé sus documentos para la declaración de impuestos. Mateo estaba visiblemente pálido ahora, con las manos temblando ligeramente. Y ya que estamos hablando de errores, Isabela sonrió por primera vez en la noche, pero era una sonrisa diferente, determinada y liberadora. Mi mayor error no fue casarme demasiado joven, fue desperdiciar 5 años de mi vida intentando ser lo suficientemente buena para alguien que ni siquiera puede pagar sus propias cuentas sin ayuda. Se giró hacia los dos hombres, que ahora observaban a Mateo con una mezcla de sorpresa y decepción. Caballeros, fue un placer conocerlos. Espero que encuentren amistades más auténticas que esta. Y luego, dirigiéndose a Mateo por última vez aquella noche, tenías razón en una cosa. Realmente no me conoces, porque si me conocieras, sabrías que nunca me quedo donde no se me valora. Y acabas de descubrirlo de la peor manera posible. Con eso, Isabela se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás un silencio ensordecedor y a un Mateo completamente expuesto ante los colegas que tanto quería impresionar. El salón entero parecía haberse detenido para observar la escena. Algunas personas susurraban entre sí, otras simplemente observaban con fascinación a la mujer elegante que acababa de destruir verbalmente a un hombre sin perder la compostura ni una sola vez. Mateo intentó seguirla, pero uno de los colegas lo sujetó del brazo. «Tío, déjala ir, ya la has cagado suficiente por una noche». «No lo entienden», balbuceó Mateo. «Está exagerando, distorsionando las cosas». «Mateo», dijo el otro colega, su voz cargada de desaprobación. «Llevo casado 15 años. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hablaría de mi esposa de la forma en que tú hablaste de la tuya. Y por lo que acabamos de ver, ella es mucho más persona de lo que tú mereces». Mientras tanto, Isabela cruzaba el estacionamiento con pasos firmes, respirando el aire fresco de la noche.
Por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente libre. No había lágrimas, no había desesperación, solo una claridad cristalina sobre lo que necesitaba hacer. Entró en su auto, ajustó el retrovisor y se miró por un momento. La mujer que le devolvía la mirada tenía algo diferente en los ojos, una fuerza que había estado dormida durante demasiados años. Tomó el celular e hizo una llamada que llevaba meses posponiendo. «Hola, mamá, soy yo. Sé que es tarde, pero tenía razón sobre él, sobre todo». Al otro lado de la línea, su madre suspiró aliviada. «Hija, llevaba esperando esta llamada 3 años. Ven a casa, tu antigua vida te espera». Isabela sonrió por segunda vez esa noche. Esta vez, una sonrisa genuina de esperanza. «No, mamá, mi antigua vida no. Mi nueva vida está comenzando ahora». En el camino a casa, Isabela conducía en silencio, con las manos firmes en el volante, pero el corazón todavía acelerado por la adrenalina del enfrentamiento. Por primera vez en años se sentía verdaderamente libre, como si se hubiera liberado de una prisión invisible que ella misma había ayudado a construir. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mateo llegó 2 horas después, visiblemente alterado. Encontró a Isabela en el salón, ya en pijama, bebiendo un té y hojeando una revista como si nada hubiera pasado. «Me humillaste frente a mis colegas», explotó tan pronto como entró. «Me hiciste quedar como un payaso. Van a esparcir esto por toda la empresa». Isabela levantó los ojos de la revista con calma. «Yo no te hice quedar como un payaso, Mateo. Solo dije la verdad. Si eso te hizo parecer un payaso, tal vez sea porque realmente lo eres. Esas cosas que dijiste sobre mis suspensos, sobre pedirte dinero prestado, eran cosas privadas», continuó él, caminando de un lado a otro de la sala. «¿Privadas?», Isabela rió sin humor. «Pero llamarme el peor error de tu vida frente a extraños no era algo privado, ¿verdad? Menospreciarme públicamente era aceptable, pero exponer tus mentiras, no». Mateo dejó de caminar y la miró fijamente. Por primera vez, Isabela vio algo diferente en sus ojos. Ya no era aquella arrogancia segura de siempre, era miedo. «Mira, quizás exageré en la fiesta, ¿sabes cómo es? Los chicos estaban hablando de sus esposas, todas ejecutivas, abogadas. Me sentí presionado a humillarme para sentirte aceptado», completó Isabela. «Mateo, tienes 35 años, ya no eres un adolescente intentando impresionar a los amigos del colegio. Vale, pido disculpas, ¿de acuerdo? Olvidemos esto y sigamos adelante». Isabela cerró la revista y se levantó. «No, Mateo, no lo haremos, porque por primera vez entendí quién eres realmente y, sobre todo, entendí quién soy yo realmente». Caminó hasta la estantería y cogió una carpeta que Mateo no había notado antes. «Mientras estabas en la fiesta tratando de explicarte con tus amigos, hice algunas llamadas interesantes». «¿Qué llamadas?», preguntó él, con la voz traicionando su nerviosismo. «¿Recuerdas a Alejandro, aquel colega tuyo que siempre decías que era un envidioso y por eso se fue de la empresa? Encontré su número en una red social y decidí hablar con él». Mateo palideció. «¿Sabes lo que me contó Alejandro? Que no fuiste ascendido a gerente por mérito, como siempre dijiste. Asumiste el cargo porque el anterior renunció por el acoso laboral que tú estabas ejerciendo contra los subordinados. Eso es mentira. Alejandro siempre fue... Y Sofía, tu ex colega de departamento, me contó una historia aún más interesante», continuó Isabela, ignorando la interrupción, «sobre cómo te apropiabas de las ideas de los demás y las presentabas como tuyas en las reuniones. Y sobre cómo sabías que ella estaba siendo tratada injustamente por el jefe, pero no solo no la defendiste, sino que además
estuviste de acuerdo públicamente con las críticas para protegerte. Mateo estaba ahora visiblemente sudando. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás revolviendo mi pasado? Porque durante 5 años me convenciste de que yo no era lo suficientemente buena. Me hiciste creer que debía sentirme afortunada por estar casada con un hombre tan exitoso como tú. Pero descubrí que tu éxito está construido sobre pisar a los demás, incluyéndome a mí. Isabela abrió la carpeta y mostró algunas hojas impresas. ¿Y sabes cuál fue el descubrimiento más revelador? Descubrí que nuestro matrimonio para ti siempre fue una cuestión de conveniencia. Mientras yo me sacrificaba para mantener esta casa funcionando, tú ya estabas planeando una actualización. ¿De qué estás hablando?, preguntó Mateo, pero su voz ya no sonaba indignada, sonaba derrotada. Encontré tus conversaciones en una aplicación de citas, Mateo. Conversaciones que datan de hace 2 años. No estabas buscando solo una aventura. Estabas buscando mi reemplazo. Alguien que, en tus palabras, tuviera más clase y ambición. El silencio que siguió fue devastador. Mateo abrió y cerró la boca varias veces, sin poder formar una respuesta coherente. «Así que ahora lo entiendo», dijo Isabela, su voz firme pero sin rabia, solo una tristeza profunda. «Todos estos años menospreciándome, haciéndome sentir inadecuada. No era para mejorarme, era para mantenerme lo suficientemente insegura como para no cuestionar tu versión de la realidad». El lunes siguiente, Isabela fue a trabajar como siempre, pero algo había cambiado definitivamente en su postura. Llegó más temprano a la clínica y fue directamente a hablar con el doctor Morales, el propietario. «Doctor, me gustaría hablar sobre la propuesta que me hizo el mes pasado», dijo ella, tocando la puerta de su consulta. El doctor Morales sonrió. «Sobre coordinar la expansión de la clínica a la zona sur, pensé que habías decidido que no querías tanta responsabilidad». «Dije eso porque mi marido me convenció de que no estaba preparada», respondió Isabela. «Pero he cambiado de idea. Quiero aceptar el desafío». Mientras tanto, Mateo enfrentaba un día muy diferente en la oficina. La historia de la fiesta se había extendido exactamente como temía. No los detalles íntimos que Isabela había revelado, sino algo aún peor. La versión contada por los 2 colegas que lo presenciaron todo. «Mateo, necesitamos hablar», dijo Ricardo, el gerente de recursos humanos, apareciendo en su escritorio alrededor de las 10 de la mañana. En la oficina de Ricardo, Mateo descubrió que la situación era aún más seria de lo que imaginaba. «Mira, Mateo, la empresa tiene una política muy clara sobre comportamiento inapropiado, incluso fuera del entorno laboral», explicó Ricardo. Lo que sucedió en la fiesta llegó a oídos de la dirección porque Javier es el yerno del director general. Pero no fue nada relacionado con el trabajo, fue solo una discusión matrimonial, intentó defenderse Mateo. «No fue una discusión, Mateo. Por lo que me informaron, humillaste públicamente a tu esposa de una forma que dejó a todos avergonzados. Y eso plantea serias dudas sobre tu carácter y cómo tratas a las personas en una posición vulnerable», continuó Ricardo. «Además, han llegado a mi conocimiento algunas quejas antiguas sobre tu comportamiento con subordinados que nunca se formalizaron. La empresa ha decidido que es hora de investigar más a fondo». Mientras Mateo intentaba procesar lo que estaba escuchando, Isabela estaba viviendo un día completamente diferente. Por primera vez en años, se permitió soñar en grande. Aceptó no solo la promoción en la clínica, sino que también decidió retomar los estudios que había abandonado cuando se casó. «¿Sabes, Isa?», dijo Laura, su colega fisioterapeuta, durante el almuerzo. «Estás diferente hoy, no sé, más tú misma». «Es curioso que digas eso», respondió Isabela, «porque yo también lo siento, como si finalmente tuviera permiso para ser quien realmente soy.
Al final de la tarde, algo inesperado sucedió. Isabela recibió una llamada de Javier, uno de los colegas que presenciaron la humillación en la fiesta. Hola Isabela, espero que no te moleste que haya conseguido tu número a través de la esposa de Daniel. Quería disculparme por lo que pasó el sábado y, bueno, hablar contigo sobre una cosa. Isabela se sorprendió, pero aceptó encontrarse con él en una cafetería cercana a la clínica. Primero, quiero que sepas que todos nos quedamos impactados con lo que hizo Mateo, dijo Javier claramente incómodo. Aquello fue inaceptable en todos los niveles. Gracias por decir eso, respondió Isabela, pero estoy segura de que no me llamaste aquí solo para disculparte. Javier sonrió nerviosamente. Tienes razón. El motivo es que, bueno, mi suegro es el director general de la empresa donde trabaja Mateo, y después de lo que pasó, se interesó mucho en saber qué tipo de persona es la esposa que Mateo trata de esa manera. Isabela frunció el ceño, sin entender a dónde iba la conversación. Lo que quiero decir es que quedó impresionado con tu dignidad, con la forma en que te defendiste, sin recurrir a ofensas personales, y principalmente con tus cualificaciones profesionales. Está buscando a alguien para coordinar el programa de responsabilidad social de la empresa. Programa de responsabilidad social, repitió Isabela sorprendida. Es un proyecto para llevar fisioterapia gratuita a comunidades desfavorecidas. Exactamente el tipo de trabajo que ya haces, pero a una escala mucho mayor. El salario sería 3 veces lo que ganas actualmente. Isabela apenas podía creer lo que estaba oyendo. En menos de 72 horas, su vida había dado un vuelco completo, pero esta vez, para mejor. Claro que necesitarías pasar por entrevistas formales, continuó Javier, pero mi suegro rara vez se interesa personalmente por los candidatos. Dijo algo sobre que las personas íntegras son más raras que los diamantes en el mundo corporativo. Cuando Isabela llegó a casa esa noche, encontró a Mateo sentado en el sofá, todavía de traje, con una expresión abatida que nunca antes había visto. «¿Cómo te fue el día?», preguntó ella, genuinamente curiosa. Mateo levantó los ojos hacia ella, y por primera vez en 5 años, Isabela vio una vulnerabilidad real, no la falsa vulnerabilidad que usaba para manipular, sino algo genuino. «Me han suspendido», dijo simplemente. «Investigación interna por comportamiento inadecuado. Podría resultar en un despido procedente». 2 semanas después, la vida de Mateo se había convertido en una pesadilla. La investigación en la empresa reveló un patrón de acoso laboral que se extendía por años. «Mateo, recoge tus pertenencias», dijo Ricardo, entregándole una caja. «Despido procedente con efecto inmediato». «Esto es absurdo. No pueden hacer esto», protestó Mateo, desesperado. «Sí que podemos. Además del acoso descubrimos irregularidades financieras, gastos personales cargados como gastos de empresa. La auditoría lo encontró todo». Mateo sentía que el mundo se derrumbaba, sin salario, sin referencias, con una investigación criminal en ciernes. Sus excolegas lo evitaban, susurrando cuando pasaba. Isabela vivía lo opuesto. Aceptó el puesto en el programa social con un salario triplicado, finalmente valorada profesionalmente. «Su proyecto ha sido aprobado por la dirección», le dijo el doctor Serrano. «Lo implementaremos en 5 barrios. Es la visión innovadora que necesitábamos. Gracias por la confianza. Marcaremos la diferencia en la vida de muchas personas», respondió Isabela con profunda satisfacción. Mateo recibió una llamada de su abogado. «Tenemos un problema serio. La empresa ha presentado una demanda judicial, 300.000 euros en concepto de restitución y daños morales. 3 exempleadas te han demandado individualmente». Mateo se desplomó en el sillón, comprendiendo la magnitud de las consecuencias. No era solo perder el empleo, era perderlo todo.
En casa, una casa vacía, Isabela se había mudado, llevándose solo sus cosas. Él intentó llamarla varias veces, pero ella no respondía. Isabela, necesitamos hablar. Cometí errores. No tenemos nada de qué hablar. Tomaste tus decisiones. Ahora afronta las consecuencias, interrumpió ella con calma. 5 años de matrimonio no significan nada. Significaron tiempo perdido, tratando de ser alguien a quien pudieras respetar. El problema nunca fui yo. La llamada terminó. Mateo se dio cuenta de que había perdido a la única persona que se preocupaba por él, a pesar de sus defectos. En las semanas siguientes, ninguna empresa lo contrataba. Los amigos de la maestría no devolvían sus llamadas. Aislamiento social completo. Una mañana, llegaron los oficiales de justicia. Proceso de ejecución. Bienes embargados para el pago de las indemnizaciones. El coche, los muebles, caros, la casa, todo sería subastado. Mientras observaba cómo catalogaban sus pertenencias, Mateo comprendió la cruel ironía. Él, que despreciaba a Isabela por trabajar solo en una clínica de barrio, ahora no conseguía empleo en ningún lugar. El hombre que se creía superior a todos descubrió que había construido su vida sobre arena movediza y ahora veía cómo todo se desmoronaba inexorablemente. 6 meses después, Isabela estaba irreconocible. La mujer insegura había dado paso a una profesional, confiada y respetada. «Doctora Torres, el reportaje quedó maravilloso», dijo el periodista. «Su historia está inspirando a muchas mujeres». Ella sonrió al ver su foto en la portada de la revista. La fisioterapeuta que transforma vidas y encuentra su propia fuerza. «Lo importante es mostrar que nunca es tarde para empezar de nuevo», dijo en una entrevista televisiva. «A veces perdemos a quien creíamos ser para descubrir quiénes somos realmente». Mateo vivía la realidad opuesta. Perdió todo: casa, coche, cuentas. Vivía en un apartamento minúsculo, sobreviviendo con trabajos temporales. Una tarde, haciendo una entrega para una aplicación, se detuvo en un semáforo y vio una valla publicitaria gigante con el rostro de Isabela. «Llevando cuidado donde más se necesita». La ironía era devastadora. Ella, a quien él consideraba limitada, ahora era el rostro de una campaña nacional. Él entregaba comida para sobrevivir. «Isabela, quiero proponerte algo», le dijo el doctor Serrano. «La empresa se está expandiendo. Me gustaría que coordinaras la operación nacional del programa social. Es una promoción significativa». «Sería un honor», respondió ella, agradecida por estar donde sus capacidades eran reconocidas. Aquella noche lo celebró con Laura y otras amigas. «Estás radiante», dijo Laura. «Es increíble cómo has florecido después de librarte de ese ancla. No sabía cuánto me estaba empequeñeciendo para caber en la vida que él quería», reflexionó Isabela. «Yo nunca fui el problema». Mateo veía la entrevista de ella en la televisión de su minúsculo apartamento. Cada palabra era una puñalada de verdad cristalina. «Hoy trabajo ayudando a quien lo necesita», decía Isabela. «Aprendí que el verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por el bien que haces». Mateo miró las paredes desconchadas, los muebles de segunda mano. No era la pobreza material lo que lo atormentaba, era la soledad absoluta. Sus excolegas lo evitaban. Los amigos de la maestría desaparecieron. Su familia mantenía la distancia por los escándalos. Una semana después consiguió la dirección de Isabela y la esperó en la puerta de su edificio. «Isabela, dame 5 minutos», imploró. «¿Qué quieres?», preguntó ella con una mezcla de lástima y firmeza. «Lo he perdido todo. Eres la única persona que... ¿Qué? ¿Puede salvarte? ¿Debe perdonarte porque estás mal? No cometiste errores, Mateo. Tomaste decisiones. Elegiste humillarme, menospreciarme, traicionarme. Construiste tu autoestima pisando a los demás. Ahora cosechas exactamente lo que sembraste». 2 años después, sus vidas habían tomado rumbos opuestos,
como si el universo estuviera equilibrando la balanza de la justicia. Isabela estaba en Madrid recibiendo una condecoración nacional por su trabajo social. El programa que coordinaba atendía a 50.000 personas vulnerables. Es un honor recibir este reconocimiento, dijo ante el micrófono frente a las autoridades. Pero el verdadero premio es ver la transformación en las vidas que atendemos. El doctor Serrano, Laura y sus amigas la aplaudían desde el público. Había construido una carrera de éxito y una sólida red de admiradores genuinos. ¿Qué consejo le daría a las mujeres en relaciones destructivas?, preguntó un reportero. Nunca acepten ser menospreciadas. Cuando alguien necesita humillarte para sentirse superior, el problema está en esa persona. Tenemos el derecho de ser valoradas y la fuerza para reconstruir nuestras vidas. Mateo vivía una realidad brutalmente diferente. Era auxiliar de limpieza nocturno en un edificio de oficinas, evitando encontrarse con conocidos. Aquella noche de la ceremonia estaba limpiando los baños cuando vio el reportaje sobre Isabela en la televisión de la recepción. Se detuvo hipnotizado. Allí estaba la mujer a la que había llamado el peor error de mi vida, siendo aplaudida por autoridades nacionales. Su elegancia, su inteligencia, su fuerza, todo siempre había estado allí. Pero él había sido demasiado ciego. Impresionante, ¿verdad?, dijo don Antonio, su supervisor. Oí que su exmarido era un imbécil que la maltrataba. Afortunadamente, se libró de él. Mateo tragó saliva, fingiendo no conocer la historia. En los meses siguientes, la vida de Mateo se deterioró aún más. Los procesos judiciales absorbían todos sus recursos. Cayó en una depresión severa, sin medios para tratarse. Solo, sin familia que se preocupara. Una mañana recibió una notificación de desahucio. Ni siquiera podía pagar el alquiler. A los 37 años se enfrentaba a la posibilidad de vivir en la calle. Isabela, mientras tanto, celebraba una invitación de Harvard para hablar sobre innovación social. Su historia había cruzado fronteras, inspirando programas internacionales. ¿Qué mensaje deja para quienes están reconstruyendo su vida?, preguntó un periodista en el aeropuerto. El final de la historia no está determinado por el principio, sonrió Isabela. Podría haberme quedado amargada, buscando venganza, pero transformé el dolor en propósito. La mejor venganza es una vida bien vivida, rodeada de quienes nos aman de verdad. Hay noches que pueden cambiar una vida para siempre. Para un hombre poderoso, acostumbrado a tener el mundo a sus pies, una gala benéfica se convirtió en el escenario de su propia caída y, paradójicamente, de su única oportunidad de redención. Acompáñanos a descubrir cómo la mujer que creía conocer se transformó en la persona que le enseñaría el verdadero significado del éxito y la pérdida. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Subimos videos todos los días, y si te gusta esta historia, dale like al video y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ricardo Vargas jamás imaginó que una sola noche pudiera destruir completamente la imagen que había construido de sí mismo durante 43 años de vida. Mucho menos que esa destrucción vendría de la mano de la mujer a la que había considerado simplemente una maestra durante 15 años de matrimonio. Pero allí estaba él, 5 años después de aquella noche fatídica, mirando por la ventana de su nueva casa, mientras veía en la televisión a la misma Sofía, ahora una artista nacionalmente reconocida, siendo entrevistada sobre su más reciente proyecto social. Y por primera vez desde el divorcio, Ricardo sonreía genuinamente, porque finalmente había aprendido que perder a la mujer correcta por los motivos equivocados puede ser el mayor regalo que la vida le ofrece a un hombre perdido.
Pero en aquella noche del baile de gala, 5 años antes, Ricardo todavía era el empresario arrogante que se ajustaba el smoking por tercera vez, observándose en el espejo del baño del club campestre más prestigioso de la ciudad. El baile de gala benéfico era el evento del año, y él sabía que todas las personas importantes estarían allí. A su lado, Camila terminaba de retocar su labial rojo, con una sonrisa satisfecha estampada en el rostro. Llevaba un vestido de seda azul marino que había costado más de lo que muchas personas ganaban en 6 meses. Y Ricardo se había encargado de pagar cada centavo. «Estás deslumbrante», murmuró él, pasando las manos por su cintura. Camila tenía 28 años, 15 menos que Ricardo, y poseía la belleza fría y calculadora que él siempre admiraba en las mujeres que coleccionaba como trofeos. Era modelo, aspirante a actriz, y sabía exactamente cómo usar su belleza para conseguir lo que quería. Ricardo, por su parte, era el CEO de una de las mayores inmobiliarias del país, un hombre que había construido su imperio desde cero y que ahora disfrutaba de los privilegios que el éxito financiero le proporcionaba. «Claro que lo estoy», respondió Camila, ajustándose los diamantes en las orejas. «Invertiste bien en mí esta noche». No había cariño genuino en su voz, solo la satisfacción de quien sabía que estaba cumpliendo su papel en el acuerdo tácito que mantenían. Ricardo le daba lujo, estatus y seguridad financiera. A cambio, ella le ofrecía juventud, belleza y la envidia de los otros hombres. Cuando salieron del baño del brazo, Ricardo sintió la mirada admirativa y envidiosa de los otros hombres presentes. Camila caminaba con la confianza de quien se sabe observada, cada paso calculado para llamar la atención. Formaban una pareja que acaparaba miradas por donde pasaban. Él, el empresario exitoso de 43 años, con canas perfectamente peinadas y trajes a medida. Ella, la joven, deslumbrante que parecía sacada de las páginas de una revista. El salón principal del club estaba magníficamente decorado, con arreglos de rosas blancas y doradas y candelabros de cristal, creando una atmósfera de elegancia atemporal. La orquesta tocaba valses clásicos, mientras las parejas bailaban en el centro del salón de mármol. Ricardo conocía a prácticamente todos allí. Eran sus pares en la élite empresarial, políticos influyentes, herederos de antiguas fortunas. Era su mundo, el mundo que había conquistado con mucho trabajo, determinación y admitía para sí mismo algunas decisiones moralmente cuestionables. «Ricardo, mi estimado». La voz grave de Carlos Benítez lo hizo girar. Carlos era dueño de una de las mayores cadenas de tiendas departamentales del país y uno de los hombres más influyentes de la ciudad. «Qué bella compañía has traído esta noche». Sus ojos recorrieron a Camila de forma descarada, lo que hizo a Ricardo sentir una mezcla de orgullo y posesividad. «Carlos, esta es Camila Rivas», presentó Ricardo, inflando el pecho. «Camila, Carlos Benítez, uno de los pilares de nuestra comunidad empresarial». Camila extendió la mano con una sonrisa ensayada. «Es un placer, señor Benítez. Ricardo siempre habla de las personas extraordinarias con las que trabaja». La frase era vacía, proferida con la naturalidad de quien había perfeccionado el arte de la conversación social sin contenido. Durante la siguiente hora, Ricardo circuló por el salón, presentando a Camila a todos sus contactos importantes. Observaba las reacciones, la envidia mal disimulada de los hombres, los comentarios susurrados de las mujeres, la forma en que la gente parecía impresionada con su elección de acompañante. Era exactamente lo que quería, ser visto como un hombre en la cima del éxito, capaz de conquistar a una mujer joven y bella. Pero había algo en lo que se había esforzado por no pensar durante toda la noche. Sofía, su esposa de 15 años, la mujer que había estado a su lado cuando
Él no era más que un joven arquitecto tratando de construir su propia empresa. Sofía, que había hipotecado la casa que heredó de sus padres para ayudarlo a conseguir el primer gran contrato. Sofía, que había trabajado como maestra durante años para complementar los ingresos familiares, mientras él reinvertía cada centavo en el negocio. Se habían separado hacía 8 meses, después de que ella descubriera su aventura con Camila. En realidad, Camila había sido solo la última de una serie de aventuras que Ricardo justificaba como necesidades de un hombre exitoso. Sofía había aguantado en silencio durante años, esperando que él madurara, que valorara lo que habían construido juntos. Pero cuando encontró los mensajes en su teléfono, cuando vio las fotos íntimas, cuando descubrió los regalos caros que él compraba para otras mujeres con el dinero que ella había ayudado a ganar, algo en ella se rompió definitivamente. El divorcio aún estaba en proceso. Ricardo le había ofrecido una suma generosa, esperando que aceptara en silencio y desapareciera de su vida sin causar escándalos. Pero Sofía había contratado a uno de los mejores abogados de la ciudad y estaba luchando por la mitad de todo. La mitad que, según ella, era suya por derecho, ya que había sido construida con su contribución directa. Ricardo querido, la voz femenina y melodiosa lo hizo girar. Era Laura Jiménez, esposa de uno de sus socios y una de las mayores chismosas de la alta sociedad local. ¡Qué sorpresa verte aquí! Pensé que no vendrías este año, considerando, bueno, las circunstancias. Ricardo forzó una sonrisa. ¿Por qué no habría de venir? La vida continúa, Laura, y esta es una causa importante. Sabía exactamente a qué se refería. El escándalo del divorcio se había extendido rápidamente por los círculos sociales de la ciudad, especialmente después de que Sofía lo demandara no solo por el divorcio, sino también por sociedad de hecho en la empresa. Claro, claro, dijo Laura, pero sus ojos brillaban con curiosidad maliciosa. Y esta debe ser la famosa Camila. He oído hablar tanto de ti, querida. Camila mantuvo la sonrisa, pero Ricardo notó la tensión en sus hombros. No le gustaba que la gente la identificara abiertamente como la otra. Prefería la ambigüedad que le permitía fingir ser solo la novia actual de un hombre divorciado. La conversación fue interrumpida por un murmullo que se extendió por el salón. Ricardo miró hacia la entrada principal y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Allí estaba Sofía, pero no era la Sofía que él esperaba ver. Durante los 15 años de matrimonio, ella se había contentado con permanecer en la sombra, siempre elegante pero discreta, siempre bien vestida pero sin llamar la atención, siempre presente pero nunca protagonista. La mujer que acababa de entrar al salón era completamente diferente. Sofía llevaba un vestido largo de terciopelo verde esmeralda, que realzaba sus ojos y destacaba su silueta. Su cabello castaño, que siempre había mantenido en cortes conservadores, ahora caía en ondas suaves sobre sus hombros. Había perdido peso, no para estar delgada, sino para estar fuerte, definida. Había algo en su postura, en la forma en que levantaba la barbilla, en la confianza con la que caminaba, que irradiaba una belleza madura y poderosa que Ricardo nunca antes había percibido. Pero no era solo su apariencia lo que había cambiado. Sofía entró al salón acompañada de Alejandro Torres, uno de los arquitectos más renombrados del país, un hombre que Ricardo conocía y admiraba profesionalmente. Alejandro era algunos años más joven que Ricardo. Tenía fama de ser íntegro en los negocios y discreto en su vida personal, y por la forma en que miraba a Sofía, por el cuidado con el que la acompañaba, era obvio que no se trataba solo de una asociación profesional. El murmullo en el salón creció. Todos sabían quién era Sofía. Todos conocían la historia del divorcio. Todos habían especulado sobre cómo manejaría la separación. Verla
Así, radiante y acompañada, causaba un impacto que Ricardo no había previsto. «Vaya, vaya», murmuró Laura, apenas conteniendo el placer por el drama que se desarrollaba. «Parece que Sofía también decidió que la vida continúa». Ricardo sintió a Camila tensarse a su lado. Ella también había notado el cambio de atmósfera en el salón, la forma en que las miradas se dividían ahora entre ellos y la nueva pareja que había llegado. Por primera vez, desde que comenzaron a aparecer juntos públicamente, Camila ya no era el centro de atención femenino. Sofía saludaba a la gente con naturalidad, sonriendo de forma genuina, conversando con facilidad. Ricardo observaba hipnotizado mientras ella reía de algo que Alejandro le había dicho. ¿Cuándo fue la última vez que había visto a Sofía reír así? ¿Cuándo fue la última vez que le había prestado atención a su risa? «Vamos a bailar», murmuró Camila, tirando de la mano de Ricardo. Era un intento obvio de reconquistar la atención, demostrar que ellos también formaban una pareja deslumbrante. Ricardo se dejó llevar, pero sus ojos continuaban siguiendo a Sofía por el salón. En la pista de baile, Camila se apoyó en él de forma provocativa, asegurándose de que todos vieran lo íntimos que eran. Ricardo intentó concentrarse en ella, en la forma en que se movía, en el perfume caro que usaba, en cómo otros hombres la observaban con deseo. Pero su atención seguía siendo atraída hacia Sofía. Ella estaba conversando con María Fernanda Santos, una de las empresarias más influyentes de la ciudad, y parecía completamente a gusto. Ricardo nunca había visto a Sofía conversar con tanta soltura con personas del alto círculo empresarial. Durante el matrimonio, ella siempre había sido más reservada en eventos sociales, prefiriendo escuchar a hablar, apoyando a Ricardo discretamente en segundo plano. «Estás distraído», susurró Camila en su oído, con un dejo de irritación en la voz. «Disculpa», Ricardo forzó una sonrisa. «Es solo que no esperaba verla aquí». «Vino a provocar», dijo Camila con desdén. «Es obvio, ese vestido, toda esa pose. Está tratando de llamar la atención». Pero Ricardo sabía que no era eso. Había algo diferente en Sofía, algo que iba más allá de la ropa o el peinado. Era como si hubiera encontrado una versión de sí misma que había permanecido dormida durante años. La música terminó y volvieron junto al grupo de empresarios. La conversación inevitablemente llegó a Ricardo y Camila, y se vio obligado a presentarla una vez más, a responder preguntas educadamente maliciosas sobre sus nuevos rumbos en la vida. «Ricardo siempre ha sido un hombre con suerte», dijo Javier Soto, dueño de una cadena de resorts de lujo. «Primero Sofía, que es una mujer extraordinaria, y ahora Camila. Tienes buen gusto para elegir compañeras». El comentario fue hecho con aparente inocencia, pero Ricardo percibió la indirecta. Javier Soto siempre había respetado a Sofía y estaba dejando claro que la consideraba una pérdida para Ricardo. «Gracias», respondió Ricardo secamente, sintiendo a Camila tensarse a su lado. A ella no le gustaba ser comparada con la ex, especialmente cuando la comparación no le era favorable. En ese momento, Sofía se acercó al grupo. Ricardo sintió el corazón acelerarse involuntariamente. De cerca, la transformación era aún más impresionante. Había una luz en sus ojos que él no había visto en años. «Buenas noches a todos», dijo Sofía con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo estar allí. «Javier, qué placer verte de nuevo. ¿Cómo está Carmen?». Siguió una conversación educada, pero Ricardo percibía las corrientes subterráneas de tensión. Todos en el grupo sabían la situación. Todos observaban las reacciones de cada uno. Sofía saludó a Camila con una cortesía fría, sin hostilidad aparente, pero también sin fingir ninguna cordialidad. «Estás deslumbrante, Sofía», dijo María Fernanda. «Ese vestido es perfecto para ti». «Gracias», sonrió Sofía. «Alejandro me ayudó a elegirlo. Tiene un ojo increíble para el estilo».
Miró cariñosamente a Alejandro, que se había acercado con 2 copas de champán. Alejandro Torres. Se presentó educadamente al grupo, pero Ricardo notó que su apretón de manos fue particularmente firme cuando llegó su turno. Es un placer conocer a los amigos de Sofía. El placer es nuestro, dijo Javier Soto. Conocemos tu trabajo, naturalmente. El proyecto del Centro Cultural fue extraordinario. Alejandro sonrió, pero fue Sofía quien respondió. Alejandro está desarrollando una propuesta interesante para la revitalización urbana sostenible. Hemos estado trabajando juntos en algunos conceptos. Ricardo frunció el ceño. ¿Trabajando juntos? Sofía ha demostrado ser una consultora valiosa, explicó Alejandro. Su experiencia en educación y desarrollo social ha aportado perspectivas muy interesantes para proyectos de impacto comunitario. Era la primera vez que Ricardo oía hablar de la participación profesional de Sofía en la arquitectura o el urbanismo. Durante el matrimonio, ella se había dedicado a la enseñanza y a proyectos sociales, pero siempre como algo secundario, complementario a lo que él hacía. Nunca había considerado que ella pudiera tener ambiciones propias, más allá de apoyar las suyas. La conversación fluyó naturalmente, pero Ricardo se sentía cada vez más fuera de lugar. Sofía estaba claramente a gusto, hablando de temas variados con conocimiento y propiedad. Alejandro la trataba como a una igual, pidiendo su opinión, valorando sus comentarios. Era una dinámica completamente diferente a la que Ricardo había mantenido con ella durante el matrimonio. Camila, por su parte, estaba visiblemente incómoda. Había intentado entrar en la conversación algunas veces, pero sus comentarios sobre moda y celebridades parecían fútiles en el contexto de las discusiones que se desarrollaban. Por primera vez, desde que Ricardo la conociera, Camila parecía insegura. «Si me disculpan», dijo Sofía después de algunos minutos. «Alejandro me prometió enseñarme el vals vienés que la orquesta está tocando». Sonrió al grupo y se alejó con Alejandro hacia la pista de baile. Ricardo los observó posicionarse para el baile. Alejandro era claramente un bailarín experimentado, y Sofía lo seguía con una gracia que Ricardo no recordaba haber visto antes. Se movían en perfecta sintonía, ella riendo cuando él la hacía girar, él susurrándole algo al oído que la hacía sonreír. «Hacen una hermosa pareja», comentó María Fernanda, sin intentar ocultar su admiración. «Sí que la hacen», coincidió Javier Soto. «Sofía merece ser feliz, siempre fue una mujer especial». Ricardo sintió una punzada de algo que no podía identificar completamente. Celos, arrepentimiento, pérdida. «Vámonos», susurró Camila en su oído. «Este lugar se está volviendo aburrido». Pero Ricardo no podía irse. Estaba hipnotizado viendo a Sofía bailar, viendo cómo brillaba, cómo la gente la observaba con admiración genuina. Durante años había tenido a Sofía a su lado como una presencia constante y confiable. Alguien que siempre estaría allí, que siempre lo apoyaría, que siempre sería suya. Nunca había considerado que pudiera ser deseada por otros hombres, que pudiera tener una vida propia, que pudiera brillar con luz propia. El vals terminó y Alejandro besó educadamente la mano de Sofía, haciéndola reír. Ricardo sintió una ira irracional. Ese gesto simple y gentil le molestaba más de lo que debería. Ricardo, la voz de Carlos Benítez, lo trajo de vuelta a la realidad. «Necesitamos hablar sobre ese proyecto en Monterrey. ¿Tienes unos minutos?» Ricardo se sintió agradecido por la distracción. Camila se quedó conversando con las esposas de los empresarios, pero Ricardo percibía que estaba incómoda, como un pez fuera del agua en ese ambiente. Durante la conversación de negocios, Ricardo se esforzaba por concentrarse, pero sus ojos seguían buscando a Sofía por el salón. Ella estaba conversando con diferentes grupos de personas, siempre pareciendo a gusto, siempre interesante e interesada. Alejandro nunca se alejaba mucho,
pero tampoco era posesivo. Interactuaban como socios iguales, no como un hombre exhibiendo su conquista. «Ricardo, ¿me estás escuchando?» Carlos lo trajo de vuelta a la conversación. «Disculpa, Carlos, decías algo sobre los plazos». Carlos lo estudió con una mirada sagaz. «Amigo mío, puedo darte un consejo de alguien con más experiencia. A veces el césped del vecino parece más verde. But, cuando cortas el tuyo, descubres que había oro enterrado debajo». Ricardo entendió la metáfora, pero fingió no haber comprendido. «No sé de qué hablas». «Claro que sabes». Carlos sonrió con tristeza. «Sofía siempre fue una joya rara, Ricardo. Mujeres como ella no aparecen dos veces en la vida de un hombre». Antes de que Ricardo pudiera responder, un movimiento en el escenario llamó la atención de todos. El organizador del evento había subido para iniciar la subasta benéfica, una tradición del baile de gala, donde obras de arte y experiencias exclusivas eran subastadas para recaudar fondos para la caridad. «Nuestra próxima pieza», anunció el presentador, «es una pintura de la talentosa artista emergente Sofía Herrera, titulada Renacer». La obra fue donada generosamente por la propia artista. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. Sofía Herrera era el nombre de soltera de Sofía. Había vuelto a pintar. Durante el matrimonio había mencionado algunas veces que le gustaría retomar el arte, pero Ricardo siempre la había desanimado, diciendo que ya tenía suficientes responsabilidades. La pintura fue exhibida en la pantalla grande. Era un óleo sobre lienzo que representaba a una mujer de espaldas, caminando hacia un amanecer dorado. La técnica era impresionante, madura, emocional. Ricardo reconoció de inmediato el talento que siempre había estado allí, durmiendo, esperando la oportunidad de emerger. «Comencemos las pujas con 5,000», anunció el subastador. Inmediatamente, varias personas levantaron la mano. Ricardo observaba fascinado mientras el precio subía rápidamente. 10,001, 15,001, 20,001. La pintura de Sofía estaba siendo disputada como si fuera la obra de un artista consagrado. 30,000, gritó una voz que Ricardo reconoció como la de Elena Ruiz, una de las coleccionistas de arte más respetadas de la ciudad. 35,000, replicó otro coleccionista. Ricardo miró a Sofía, que estaba de pie cerca del escenario, claramente emocionada y sorprendida por la recepción de su obra. Alejandro le sostenía la mano, susurrando palabras de aliento. 50,000, dijo una nueva voz, causando un murmullo de admiración en el salón. El remate finalizó con la pintura siendo adjudicada por $60,000, una cantidad extraordinaria para una artista emergente. Ricardo sabía que parte del valor era por la causa benéfica, pero reconocía que había una admiración genuina por la obra. Cuando Sofía subió al escenario para agradecer, recibió una ovación calurosa. «Gracias a todos», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Esta pintura representa un momento muy especial de mi vida, el momento en que decidí que nunca es tarde para empezar de nuevo, para ser quien realmente somos. Espero que inspire a otras personas a encontrar su propia luz». Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando esta historia y nuestro contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Confesiones de la Noche. Subimos videos todos los días. Dale like al video y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos escuchas. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Ahora continuemos con la historia. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente lo que esa pintura representaba. Sabía que era sobre ella dejando el matrimonio, sobre ella eligiendo su propia felicidad en lugar de seguir viviendo a su sombra. Cuando Sofía bajó del escenario, fue rodeada por personas que querían felicitarla, saber sobre otras obras, encargar pinturas. Ricardo observaba desde lejos, sintiéndose extrañamente orgulloso y al mismo tiempo profundamente arrepentido.
Siempre fue talentosa, murmuró Camila a su lado, pero había una nota de resentimiento en su voz. Por primera vez desde que Ricardo la conociera, Camila parecía pequeña, insignificante. El resto de la noche pasó como en un sueño. Ricardo intentaba mantener conversaciones normales, intentaba prestarle atención a Camila, intentaba actuar como si nada hubiera cambiado, pero sus ojos seguían siguiendo a Sofía por el salón. Bailó varias veces. Con Alejandro conversó con docenas de personas, rió genuinamente, brilló de una forma que Ricardo nunca había presenciado durante los 15 años de matrimonio. Cerca de la medianoche, Camila estaba visiblemente irritada. ¿Podemos irnos ya?, preguntó con impaciencia. Ya cumplimos nuestro papel social. Ricardo asintió, pero antes de irse, sintió una necesidad irresistible de hablar con Sofía. Se acercó a ella cuando Alejandro se había alejado para buscar bebidas. «Felicidades por la pintura», dijo él. «Fue impresionante». Sofía lo miró con una expresión serena. «Gracias, Ricardo. Significaba mucho para mí exponer mi trabajo por primera vez». «Siempre fuiste talentosa», dijo él, e inmediatamente se arrepintió porque sonó condescendiente. «Quiero decir, nunca supe que pintabas tan bien». «Nunca preguntaste», respondió Sofía simplemente, sin amargura, solo constatando un hecho. Ricardo sintió el peso de esa verdad. «Sofía, yo...» Ella lo interrumpió gentilmente. «Este no es el momento, ni el lugar. Ambos hemos seguido adelante. Es mejor así». En ese momento, Alejandro regresó con las bebidas y Camila se acercó, tomando a Ricardo del brazo de forma posesiva. «¿Listos para irnos?», preguntó Camila con una sonrisa forzada. «Claro», dijo Ricardo, pero siguió mirando a Sofía. «Fue bueno verte», dijo él. «También fue bueno», respondió Sofía. Pero Ricardo se dio cuenta de que ella no lo extrañaba, no sentía nostalgia, no parecía afectada por verlo con otra mujer. Realmente había seguido adelante. De camino a casa, Camila estaba insoportablemente parlanchina, hablando de lo aburrido que había sido el evento, de lo mal vestidas que estaban algunas mujeres, de cómo ella había sido la más elegante de la noche. Ricardo la escuchaba sin realmente oír, sus pensamientos todavía en el salón, todavía en la visión de Sofía, radiante y realizada. Cuando llegaron al apartamento de Camila, un lugar lujoso que Ricardo había alquilado para ella, intentó seducirlo de inmediato, como siempre hacía después de los eventos sociales, pero Ricardo estaba distante, distraído. «¿Qué te pasa esta noche?», preguntó Camila, interrumpiendo los besos que él correspondía mecánicamente. «Nada», mintió Ricardo. «Solo estoy cansado». «Es por ella, ¿no es así?». Camila se alejó con los ojos brillantes de ira. «Por tu exesposa». «No seas ridícula», intentó negar Ricardo, pero su voz no sonó convincente ni para él mismo. «Vi cómo la mirabas toda la noche. ¿Cómo te pusiste cuando subió al escenario? Todavía tienes sentimientos por ella». Camila se cruzó de brazos, su belleza transformándose en algo duro y calculador. Ricardo no respondió de inmediato porque no sabía qué decir. ¿Qué sentía exactamente por Sofía? Nostalgia, arrepentimiento, admiración por la mujer en que se había convertido, ira por haber logrado seguir adelante cuando él todavía se sentía perdido. «Escúchame bien, Ricardo», dijo Camila, su voz fría y amenazante. «No voy a quedarme aquí siendo la segunda opción. O te olvidas de esa mujer definitivamente, o encuentras a otra persona para pagar tus lujos». Ricardo la miró, viéndola realmente por primera vez en meses. Camila era hermosa, sin duda, pero su belleza era vacía. No había profundidad, no había sustancia, no había nada más allá de la superficie perfecta. Era exactamente lo que él pensaba que quería, un trofeo, una prueba de su éxito, una mujer que lo hacía sentir poderoso y deseado. Pero al ver a Sofía esa noche, al ver cómo había florecido, cómo
Se había convertido en una mujer completa y realizada. Ricardo se dio cuenta de lo que había perdido. No solo una esposa fiel y dedicada, sino una compañera real, una persona con profundidad, talento y carácter. Quizás tengas razón, dijo Ricardo finalmente. Quizás sea mejor que terminemos esto. Camila lo miró sorprendida. No esperaba esa respuesta. ¿Hablas en serio? Sí, asintió Ricardo. Esto nunca fue real, Camila. Para ninguno de los dos. Tú querías seguridad financiera y estatus social. Yo quería sentirme joven y deseado de nuevo, pero no es suficiente. Ricardo, por primera vez desde que la conocía, Camila parecía vulnerable, insegura. No, Ricardo negó con la cabeza. Eres una mujer joven y hermosa. Mereces a alguien que te ame de verdad, no a alguien que te vea como un premio de consolación. Camila lo observó por un largo momento. Luego, su rostro se endureció de nuevo. Bien, pero no esperes que te ruegue, y no esperes que te devuelva nada de lo que me diste. No lo espero. Ricardo se dirigió a la puerta. Quédate con todo. Considéralo una indemnización por los meses que perdiste conmigo. Ricardo salió del apartamento y caminó por las calles vacías de la ciudad durante horas. Pensó en Sofía, en cómo había brillado esa noche, en cómo se había transformado en una mujer que apenas reconocía, o quizás en la mujer que siempre había sido, pero que él nunca se había molestado en conocer realmente. Pensó en los 15 años de matrimonio, en cómo había dado por sentada a Sofía, cómo había asumido que siempre estaría allí, siempre apoyándolo, siempre siendo suya. Pensó en todas las veces que ella había intentado compartir sus sueños con él, volver a pintar, quizás hacer una maestría, involucrarse más profundamente en el trabajo social, y cómo él había desalentado o ignorado esos deseos, considerándolos menos importantes que sus propias ambiciones. Cuando finalmente llegó a casa, la casa que había comprado después de la separación, moderna y fría, sin ninguno de los recuerdos cálidos que había creado con Sofía, Ricardo se sirvió un whisky y se sentó en el balcón observando la ciudad dormida. Por primera vez en meses, se permitió sentir la extensión total de su pérdida. No solo la pérdida de una esposa, sino la pérdida de una compañera de vida, de una mujer extraordinaria, que había sido demasiado tonto para valorar cuando la tenía. Ricardo pensó en Alejandro, en la forma en que miraba a Sofía, cómo la trataba como a una igual, cómo valoraba sus opiniones y talentos. Alejandro había encontrado en Sofía exactamente lo que Ricardo había desperdiciado. Una mujer inteligente, talentosa, leal y profunda. En las semanas siguientes, Ricardo se encontró obsesionado con noticias sobre Sofía. Descubrió que había abierto un taller, que estaba vendiendo sus pinturas regularmente, que se había asociado con Alejandro en proyectos de arquitectura con enfoque social. Estaba construyendo una vida nueva y próspera, una vida en la que no había lugar para él. Ricardo intentó concentrarse en el trabajo, pero descubrió que incluso el éxito empresarial había perdido parte de su brillo. Las reuniones parecían vacías, los negocios parecían mecánicos, el dinero parecía insuficiente para llenar el vacío que sentía. Canceló algunas citas que había programado a través de aplicaciones de citas, dándose cuenta de que no tenía un interés genuino en conocer a otras mujeres. Todas parecían versiones más o menos sofisticadas de Camila. Hermosas, interesadas en su dinero y estatus, pero sin la profundidad y autenticidad que había perdido. Un mes después del baile de gala, Ricardo se enteró por amigos en común de que Sofía y Alejandro estaban comprometidos. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Finalmente comprendió que había perdido a Sofía para siempre, que no había vuelta atrás, que ella había encontrado con otro hombre la felicidad que él no había sido capaz de darle. Esa noche, Ricardo bebió más de la cuenta
e hizo algo que juró que nunca haría. Llamó a Sofía. Eran las 2 de la mañana cuando su teléfono sonó, y ella respondió con voz somnolienta, pero preocupada. «Ricardo, ¿está todo bien? ¿Pasó algo?» «Sofía». Su voz salió embargada por el alcohol y la emoción. «Cometí el mayor error de mi vida». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Ricardo, ¿estás bebiendo?» «Sí», admitió él, «pero eso no hace que lo que estoy diciendo sea menos cierto. Te perdí. Perdí lo mejor que me ha pasado en la vida. Ricardo, ya hablamos de esto. Tú elegiste otro camino. Yo también elegí el mío. No podemos volver atrás. Pero te amo». Las palabras salieron en un arrebato desesperado. «Siempre te amé, solo que no sabía cómo demostrarlo. No sabía cómo valorar lo que tenía. Ricardo». La voz de Sofía era gentil pero firme. «Tú no me amas. Amas la idea de tenerme de vuelta, ahora que has visto que puedo ser feliz sin ti. Durante 15 años me tuviste y me trataste como algo seguro. Ahora que me ves brillar, que me ves siendo valorada por otro hombre, de repente crees que me quieres». Las palabras de Sofía eran como cuchillas, cortando a través de la neblina alcohólica y llegando al meollo del asunto. Ricardo sabía que ella tenía razón, y eso lo hacía todo aún más doloroso. «Puedo cambiar», insistió él. «Puedo ser el hombre que mereces. Ricardo, tú ya eres el hombre que elegiste ser, y yo ya soy la mujer que elegí convertirme. Somos personas diferentes ahora, siguiendo caminos diferentes. Yo encontré la felicidad. Encontré a alguien que me valora, que comparte mis sueños, que me ve como una compañera de verdad. No voy a renunciar a eso. Y si lucho por ti, si demuestro que he cambiado, entonces estarás perdiendo tu tiempo y faltándome al respeto», respondió Sofía con una firmeza que Ricardo nunca había oído antes. «Ricardo, deseo sinceramente que encuentres la felicidad, pero no será conmigo. Esa página de nuestra historia ya fue pasada». Después de que ella colgó, Ricardo se quedó sentado en la oscuridad, con el teléfono aún en la mano, la realidad finalmente asentándose por completo. Sofía tenía razón. Él no la amaba. Amaba la idea de poseerla, de tenerla de vuelta ahora que se había vuelto valiosa a los ojos de los demás. Durante los años de matrimonio, cuando ella siempre estaba disponible, siempre presente, siempre dispuesta a apoyarlo, él la había considerado común, predecible, sin brillo. Ahora que estaba fuera de su alcance, ahora que brillaba con luz propia, de repente se había vuelto deseable de nuevo. Ricardo se dio cuenta de que este patrón se había repetido a lo largo de toda su vida. Siempre quería lo que no podía tener, siempre devaluaba lo que estaba a su alcance, con los negocios, con las amistades, con las mujeres. Era un patrón destructivo que lo había llevado a pérdidas significativas a lo largo de los años. A la mañana siguiente, con una resaca monumental y una claridad mental paradójicamente cristalina, Ricardo tomó una decisión. Buscó a un psicólogo. El doctor Martín Sánchez era un profesional experimentado, especializado en terapia para hombres de mediana edad que atravesaban crisis existenciales. Ricardo se había resistido a la idea de la terapia durante años, considerándola una señal de debilidad, pero ahora reconocía que necesitaba ayuda profesional para entender y cambiar sus patrones de comportamiento. «Hábleme de su matrimonio», dijo el doctor Sánchez durante la primera sesión. Ricardo pasó la siguiente hora describiendo su relación con Sofía y por primera vez articuló en voz alta lo que había hecho mal, cómo había dado por sentado su amor, cómo había priorizado su carrera y sus placeres personales por encima de la relación, cómo se había negado a ver a Sofía como una persona completa con sueños y ambiciones propias, y ahora quiere recuperarla, observó el psicólogo. «Sí, no lo sé», suspiró Ricardo. «Cuando la vi en el baile, cuando vi lo radiante que estaba, cómo era admirada, cómo se
Había transformado en una persona completa. Me di cuenta de lo que había perdido. Pero, ¿se dio cuenta de lo que perdió o se dio cuenta del valor que ella tenía a los ojos de los demás? La pregunta golpeó a Ricardo como un rayo. Pensó por un largo momento antes de responder. Creo que me di cuenta del valor que tenía a los ojos de los demás, admitió finalmente. ¿Y eso es amor? No, negó Ricardo con la cabeza. Es posesión, es ego herido, es envidia. Fue el comienzo de un proceso doloroso pero necesario de autodescubrimiento. A lo largo de las siguientes sesiones, Ricardo comenzó a entender que su obsesión por Sofía no era amor genuino, sino una herida narcisista. Se había acostumbrado a ser admirado, deseado, envidiado. Ver a su exesposa floreciendo sin él, siendo valorada por otro hombre, había sacudido su autoimagen. El doctor Sánchez lo ayudó a reconocer patrones en su vida, cómo había construido su identidad en torno al éxito externo, la admiración de los demás, la capacidad de conquistar personas y situaciones. Nunca había aprendido a valorar las relaciones genuinas, a encontrar satisfacción en las cosas simples, a amar sin posesión. Mientras tanto, Ricardo observaba desde lejos, a través de redes sociales y conocidos en común, la vida de Sofía seguir floreciendo. Había tenido su primera exposición individual con todas las obras vendidas. Sus proyectos con Alejandro estaban ganando reconocimiento nacional. Parecía genuinamente feliz, realizada, completa. Ricardo sentía una mezcla compleja de emociones. Parte de él todavía sentía la punzada de la pérdida, pero algo más crecía en su interior. Una admiración genuina por la mujer en que Sofía se había convertido y una tristeza por su propia incapacidad de haber sido el compañero que ella merecía. «Estoy orgulloso de ella», dijo Ricardo durante una sesión, 6 meses después del baile. «Y es extraño, porque siento que no tengo derecho a estarlo. No contribuí a su éxito. De hecho, probablemente la obstaculicé durante años, pero puede estar orgulloso de la mujer que ella siempre fue», dijo el doctor Sánchez, «y puede aprender de su ejemplo sobre cómo vivir una vida auténtica». Ricardo comenzó a hacer cambios graduales en su propia vida. Redujo su carga de trabajo, delegando más responsabilidades a su equipo. Empezó a involucrarse en proyectos sociales, no para aparecer en las columnas sociales, sino porque genuinamente quería contribuir a causas importantes. También comenzó a tomar clases de pintura, no porque quisiera seguir los pasos de Sofía, sino porque descubrió que siempre había tenido curiosidad por el arte y nunca se había permitido explorar ese interés, considerándolo inútil para sus objetivos empresariales. La terapia lo había ayudado a entender que durante décadas había reprimido partes de sí mismo que consideraba incompatibles con la imagen de empresario exitoso que quería proyectar. Se había convertido en una versión empobrecida de sí mismo, enfocándose solo en los aspectos que generaban dinero y estatus. Un año después del baile de gala, Ricardo supo que Sofía y Alejandro se habían casado en una ceremonia pequeña e íntima. En lugar de la ira o la tristeza que esperaba sentir, Ricardo se dio cuenta de que sentía una extraña paz. Sofía merecía ser feliz y Alejandro parecía ser el hombre adecuado para darle el amor y el respeto que merecía. Ricardo envió un regalo, una reproducción de alta calidad de una obra de Monet que Sofía admiraba, acompañada de una tarjeta simple para Sofía y Alejandro, deseándoles toda la felicidad que merecen. Con admiración y respeto, Ricardo. Sofía llamó unos días después para agradecer. La conversación fue breve pero cordial, sin la tensión de los meses anteriores. «¿Cómo estás, Ricardo?», preguntó ella. Y por primera vez en mucho tiempo, él percibió un interés genuino en la pregunta, no solo cortesía. «Estoy aprendiendo», respondió Ricardo honestamente, «aprendiendo a ser una mejor persona,
aprendiendo a valorar las cosas correctas, aprendiendo a no repetir los errores del pasado. Me alegra oír eso, dijo Sofía, y él pudo oír la sonrisa en su voz. Siempre fuiste un buen hombre, Ricardo, solo que estabas perdido. Después de la llamada, Ricardo reflexionó sobre sus palabras. Sofía había logrado perdonarlo no porque quisiera tenerlo de vuelta, sino porque había encontrado suficiente paz en su propia vida para dejar ir la ira y el resentimiento. Ricardo se preguntó si algún día lograría hacer lo mismo. Perdonarse a sí mismo por los años desperdiciados, por las oportunidades perdidas, por la mujer extraordinaria que había dejado escapar por no saber valorar lo que tenía. 2 años después del baile de gala, Ricardo estaba en una posición muy diferente en la vida. Seguía siendo exitoso profesionalmente, pero había encontrado un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Estaba saliendo con Lucía, una profesora universitaria de literatura que había conocido en una exposición de arte. Lucía era algunos años mayor que él, divorciada y madre de 2 hijos adolescentes. No era un trofeo, no era una conquista para exhibir. Era una compañera real, una mujer inteligente e independiente que desafiaba a Ricardo intelectualmente y lo apoyaba emocionalmente. La relación con Lucía era diferente a todo lo que Ricardo había experimentado antes. Hablaban de libros, de arte, de política, de filosofía. Lucía había leído algunos de los libros de autoconocimiento que el doctor Sánchez le había recomendado y entendía el viaje que Ricardo estaba haciendo. No estaba interesada en su dinero o estatus. Tenía su propia carrera, su propia seguridad financiera, sus propios intereses. Lucía también le había ayudado a entender a Sofía de una manera que nunca antes había logrado. «Nunca viste a Sofía como un individuo», dijo Lucía un día, después de que Ricardo compartiera más detalles sobre su matrimonio anterior. «La veías como una extensión de ti mismo, como alguien que existía para apoyar tus sueños y ambiciones. Pero ella tenía sus propios sueños, sus propias ambiciones. Era una persona completa que tú redujiste al papel de esposa». Ricardo sabía que Lucía tenía razón. Durante el matrimonio había creído genuinamente que estaba siendo un buen marido, porque proveía financieramente para Sofía, porque la llevaba a eventos sociales importantes, porque le daba seguridad material. Nunca había considerado que ella pudiera querer más. Reconocimiento por sus propios talentos, compañerismo intelectual, apoyo para sus propios sueños. «Lo que más admiro de Sofía», le dijo Ricardo a Lucía, «es que logró encontrarse a sí misma después de tantos años viviendo a mi sombra. Podría haberse vuelto amargada, podría haber renunciado a sus propios sueños, pero eligió florecer. Las mujeres somos más resilientes de lo que ustedes los hombres imaginan», sonrió Lucía. «Tenemos que serlo». Ricardo había comenzado a seguir discretamente la carrera artística de Sofía. Sus pinturas se exponían en galerías importantes. Había ganado algunos premios regionales y sus proyectos con Alejandro estaban siendo reconocidos a nivel nacional. Se había convertido exactamente en lo que siempre tuvo el potencial de ser, una artista respetada y una profesional influyente. Una tarde de sábado, Ricardo caminaba con Lucía por el barrio bohemio de la ciudad cuando vieron carteles anunciando una nueva exposición. Metamorfosis, pinturas de Sofía Herrera. Ricardo se detuvo frente al cartel, observando la foto de Sofía sonriendo junto a una de sus obras. «¿Quieres entrar?», preguntó Lucía amablemente. Ricardo dudó. No había visto a Sofía en persona desde el baile de gala 3 años antes. «No sé si es una buena idea». Lucía tomó su mano. «Has pasado años castigándote por los errores del pasado». Sofía siguió adelante, construyó una nueva vida, encontró la felicidad. Quizás es hora de que celebres su éxito sin que se trate de ti. Ricardo miró a Lucía, agradecido por su sabiduría y comprensión. «Tienes razón». Entraron en la galería, que estaba llena de gente admirando las obras de Sofía.
Ricardo quedó impresionado por su evolución artística. Las pinturas eran técnicamente impecables, pero también emocionalmente poderosas, cada una contando una historia de transformación, superación y renacimiento. Encontró a Sofía conversando con un grupo de periodistas y críticos de arte. Estaba radiante, segura de sí misma, completamente a gusto en el papel de artista reconocida. Alejandro estaba a su lado, claramente orgulloso de su esposa, pero sin eclipsarla ni dominar la escena. Sabía que ese era el momento de ella. Ricardo observó desde lejos por unos minutos, sintiendo una mezcla de admiración, orgullo y una punzada residual de tristeza por lo que podría haber sido. Pero por primera vez, la tristeza no era sobre él. Era genuinamente sobre haber perdido la oportunidad de apoyar y presenciar la transformación de una persona extraordinaria. Cuando Sofía lo vio, se disculpó con los periodistas y se acercó a él, el rostro iluminado por una sonrisa genuina. «Ricardo, qué sorpresa maravillosa», lo saludó calurosamente y luego extendió la mano hacia Lucía. «Y tú debes ser Lucía. He oído hablar mucho de ti». Lucía sonrió. «Espero que hayan sido cosas buenas». «Solo cosas buenas», confirmó Sofía. «Ricardo parece muy feliz». Era verdad. Ricardo era feliz, no de la manera febril y superficial que había buscado con Camila y otras mujeres, sino de una forma más profunda y sostenible. Había aprendido a encontrar satisfacción en relaciones genuinas, en el crecimiento personal, en contribuir al bienestar de los demás. «Tus pinturas son extraordinarias», dijo Ricardo sinceramente. «Siempre supe que tenías talento, pero esto es arte de verdad». «Gracias». Sofía sonrió, y Ricardo se dio cuenta de que ella sabía que el elogio era genuino, no condescendiente. «Me llevó tiempo encontrar mi voz artística, pero valió la pena la espera». Conversaron por unos minutos sobre la exposición, sobre los proyectos de Sofía y Alejandro, sobre el trabajo social que Ricardo había comenzado a hacer. Era una conversación natural, amigable, sin tensión ni incomodidad. «Ricardo», dijo Sofía cuando se estaban despidiendo, «quiero que sepas que no guardo resentimientos. Lo que vivimos, los errores que cometimos, todo eso me trajo hasta aquí. Estoy agradecida por el viaje, incluso por las partes difíciles». Ricardo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Yo también estoy agradecido, Sofía. Agradecido por haberte tenido en mi vida, aunque no supiera valorarte en su momento, y agradecido de que hayas encontrado la felicidad que siempre mereciste». Se abrazaron brevemente, un abrazo de despedida definitiva, de perdón mutuo, de reconocimiento de que ambos se habían convertido en mejores personas a través de sus experiencias, incluso las dolorosas. Cuando Ricardo y Lucía salieron de la galería, Ricardo se sentía extrañamente ligero. Por primera vez, desde el divorcio, no sentía que había perdido a Sofía. Sentía que ambos habían ganado la oportunidad de convertirse en quienes realmente eran. «¿Cómo te sientes?», preguntó Lucía mientras caminaban de regreso a casa. «En paz», respondió Ricardo, y se dio cuenta de que era verdad. Finalmente, en paz. 5 años después del baile de gala que lo había cambiado todo, Ricardo estaba en una posición que nunca había imaginado para sí mismo. Había vendido su participación mayoritaria en la inmobiliaria, manteniendo solo una participación menor que le garantizaba ingresos suficientes para vivir cómodamente. Con el tiempo libre, se había dedicado por completo a proyectos sociales, usando su experiencia empresarial para ayudar a ONGs a ser más eficientes y sostenibles. Ricardo y Lucía se habían casado en una ceremonia sencilla, solo con familiares y amigos cercanos. Había aprendido a valorar la intimidad sobre la ostentación, la autenticidad sobre la apariencia. Los hijos de Lucía lo habían
aceptado gradualmente, y Ricardo descubrió que le encantaba ser padrastro. Era una forma de paternidad que requería más paciencia y comprensión que autoridad, y eso lo había convertido en una persona más empática. Sofía y Alejandro también habían prosperado. Ella era ahora una artista reconocida a nivel nacional, con obras en importantes colecciones privadas y museos. Alejandro se había convertido en un referente en arquitectura sostenible, y juntos habían desarrollado un innovador proyecto de vivienda social que se estaba replicando en varias ciudades. Ocasionalmente, Ricardo y Sofía se encontraban en eventos sociales o profesionales. Ambos seguían moviéndose en los mismos círculos de la élite de la ciudad, pero ahora como personas completamente diferentes. Sus saludos eran cordiales, genuinamente afectuosos, sin ninguna incomodidad o tensión residual. Ricardo a veces reflexionaba sobre aquella noche en el baile de gala, sobre cómo se había sentido al ver a Sofía brillar, sobre el despertar doloroso pero necesario que ese momento le había proporcionado. Se daba cuenta ahora de que Sofía le había dado un último regalo al elegir brillar de esa manera. Lo había forzado a confrontar quién era realmente y a decidir en quién quería convertirse. La lección más valiosa que Ricardo había aprendido era que el amor verdadero no se trata de posesión o control, sino de apoyar el crecimiento de la otra persona, incluso si ese crecimiento la lleva lejos de ti. Sofía había florecido lejos de él, pero Ricardo finalmente había aprendido a celebrar eso en lugar de lamentarlo. Ricardo también había descubierto que la felicidad genuina no provenía de conquistar trofeos, ya fueran mujeres, negocios o estatus social, sino de construir relaciones auténticas, de contribuir a algo más grande que uno mismo, de crecer como persona, incluso cuando eso significaba admitir errores y vulnerabilidades. Una tarde soleada de domingo, Ricardo estaba en su nueva casa, más pequeña que la anterior, pero llena de vida con Lucía y sus hijos, cuando vio en la televisión un reportaje sobre un proyecto social desarrollado por Sofía y Alejandro. Habían creado un centro comunitario que combinaba la educación artística para niños de bajos recursos con programas de sostenibilidad ambiental. En el reportaje, Sofía hablaba sobre la importancia de dar oportunidades para que las personas descubran sus talentos y potenciales. Creo que todos tienen una luz interior, decía a la cámara. A veces, esa luz se oculta por circunstancias difíciles, por falta de oportunidades o simplemente porque nadie nunca le dijo a esa persona que era capaz de brillar. Nuestro trabajo aquí es ayudar a las personas a encontrar y desarrollar esa luz. Ricardo sonrió, recordando cómo Sofía había encontrado su propia luz después de tantos años viviendo en la sombra. Se había convertido no solo en una artista talentosa, sino en una persona que ayudaba a otros a descubrir sus propios talentos. Lucía se sentó a su lado en el sofá, siguiendo su mirada hacia la televisión. «Es ella, ¿verdad?» «Sí», asintió Ricardo. «Está haciendo un trabajo increíble». «¿Todavía sientes algo?», preguntó Lucía, pero sin celos ni inseguridad, solo con curiosidad genuina. Ricardo pensó por un momento. «Siento admiración. Siento gratitud por haberme mostrado, aunque sea indirectamente, cómo vivir una vida más auténtica. Y siento alegría. Alegría de que haya encontrado su camino. Y tú encontraste el tuyo». Ricardo miró a Lucía, a los hijos de ella que ahora también eran suyos, a la casa que se había convertido en un verdadero hogar, a la vida que había construido basada en valores genuinos en lugar de apariencias. «Sí», dijo él, «lo encontré». Esa noche, Ricardo escribió una carta que nunca enviaría. Una carta para su yo del pasado, para el hombre que había sido en aquella noche del baile de gala 5 años antes. Ricardo escribió: «Estás a punto de descubrir que perdiste a la mujer más extraordinaria que jamás
conociste. Vas a sentir ira, vas a sentir autocompasión, vas a intentar recuperarla por los motivos equivocados. Pero quiero que sepas que esa pérdida, aunque dolorosa, será el comienzo de tu verdadera vida. Vas a aprender que el amor real no se trata de posesión, que el éxito real no se mide solo en dinero, que la felicidad real viene de relaciones auténticas y un propósito genuino. Vas a descubrir partes de ti mismo que habías ocultado por décadas. Vas a aprender a ser vulnerable, a pedir ayuda, a valorar lo que realmente importa. Y un día le agradecerás a Sofía, no por haberse quedado, sino por haber tenido el coraje de irse y mostrarte quién era ella realmente e, indirectamente, en quién podrías convertirte tú. Ricardo dobló la carta y la guardó en un cajón junto con una foto del baile de gala que alguien había tomado sin que él se diera cuenta. Una foto donde miraba a Sofía con una expresión de sorpresa y reconocimiento tardío. El momento exacto en que había comenzado a darse cuenta de lo que estaba perdiendo. Pero Ricardo ya no veía esa foto como un símbolo de pérdida, la veía como un símbolo de despertar, de transformación, de una segunda oportunidad. Sofía había brillado esa noche no para humillarlo o provocarlo, sino simplemente porque había encontrado su luz interior. Y al hacerlo, había encendido una chispa en Ricardo que lo llevó a encontrar su propia luz. Años después, cuando la gente le preguntaba a Ricardo sobre el secreto de la felicidad que irradiaba, siempre respondía lo mismo. Aprendí que a veces perdemos a las personas correctas en los momentos equivocados de nuestra vida, pero si tenemos el coraje de crecer, de cambiar, de convertirnos en quienes realmente podemos ser, entonces incluso esas pérdidas se transforman en ganancias. La felicidad no está en tenerlo todo, sino en valorar lo que tenemos y en volvernos dignos del amor que recibimos. Ricardo había aprendido que la verdadera superación no era recuperar lo que había perdido, sino transformarse en una persona capaz de valorar y merecer lo que tenía. Sofía había brillado en el baile de gala como la mujer extraordinaria que siempre había sido. Ricardo había necesitado años para aprender a brillar como el hombre que podía llegar a ser. Y al final, ambos habían ganado. Ella por haber encontrado su luz. Él por haber aprendido a ver y cultivar la suya propia. La historia que había comenzado con pérdida y dolor se había transformado en una historia de crecimiento, renovación y finalmente de dos personas que habían encontrado la felicidad, no el uno con el otro, sino a través del viaje que habían hecho